Hola amigos, muy buenas noches a todos. Quiero contarles que tengo la oportunidad de compartirles una información totalmente valiosa. Cuando yo la revisé y la aprendí, en realidad generó un impacto muy grande en mi proyecto de negocios y eso es lo que te voy a compartir esta noche. En principio, ¿de qué viene todo esto? Recuerdo que uno de los primeros años en realidad que tuve la posibilidad de empezar a hacer redes de mercadeo, yo hacía de todo, déjame decirte. Presentaba el negocio constantemente, le hablaba a todo el mundo porque era el concepto real que a mí me habían dicho que tenía que tener para poder construir un negocio a largo plazo, un negocio interesante, un negocio donde las bases y los cimientos estén totalmente bien construidos. Entonces, cuando tú recibes ese tipo de consejos, lo primero que haces es pues salir, como se dice, a comerte el mundo. Sales a aplicar todo lo que te enseñan y recuerdo que mi actividad constante era bastante buena en realidad. Estábamos presentando el proyecto de negocios todos los días, persona que se cruzaba, le mostrábamos de qué trataba el proyecto de negocios, pero algo había que no hacía que las personas tomen la decisión de hacer negocios con nosotros. Algo pasaba que en la presentación llegaban 10 personas y finalmente nadie se asociaba. Algo sucedía porque cada vez que tenía la posibilidad de estar en un uno versus uno, con una persona presentándole el negocio, en su cara estaba que no estaba muy interesado, en su cara estaba en que el proyecto no era algo que le atraía, y no necesariamente porque el proyecto sea un proyecto feo, como se dice, para nada. Siempre fue un proyecto interesante, pero como se dice, todo es cómo se cuenta. Por eso es la razón de ser de esta capacitación denominada tu herramienta más importante, porque uno de los cuestionamientos más grandes que tiene en realidad un networker a la hora de empezar a proyectar su negocio es cómo es que hago una muy buena invitación, cómo es que hago una muy buena presentación, cómo es que puedo llegar a hacer una presentación tan efectiva que las personas se terminen asociando conmigo al negocio. Y en realidad la técnica es importante, sí, estoy de acuerdo contigo que la técnica es importante, pero hay una herramienta que si tú la usas de la manera correcta, tus posibilidades aumentan. Yo diría que un 70-80% aumentan tus probabilidades de que alguien se firme si aprendes a utilizar muy bien esta herramienta. Así que vamos a empezar. Tu herramienta más importante. Siempre que tuve la posibilidad en mis primeros años, como te estaba contando al principio, de presentar el negocio, lo primero que hacía era directamente ir a mostrarle a las personas cómo es que funcionaba el cuadrante del flujo del dinero, cómo era la diferencia de un ingreso residual versus un ingreso lineal, cuál era la empresa con la cual todavía hemos tomado la decisión de asociarnos, generar un acuerdo comercial y poder llegar a más personas de acuerdo a cómo funcionaba el sistema, y siempre empezaba por allí. Como te dije hace un momento, no me dio muchos resultados porque de 10 personas que lo veían, 10 se terminaban yendo y ni siquiera terminaban comprando un producto. Entonces, algo pasaba y fue allí cuando me di cuenta y aprendí de una capacitación la imagen que tú estás viendo a continuación. Cuando conectas tu oportunidad con la necesidad de tu prospecto, pasas a ser un vendedor, a ser un solucionador de problemas. El problema más grande que yo tenía a la hora de presentar el proyecto de negocios era que las personas no entendían qué tenía que ver lo que yo tenía para presentarles con lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Y cuando yo entendí este concepto, a mí de verdad que me pareció muy lógico, porque en realidad si yo sabía que la persona tenía en principio una necesidad y el proyecto lo ayudaba a, no sé, a solucionarlas en un corto, mediano, largo plazo, eso mismo que estaba necesitando, entonces yo no tenía que hacer mucho porque no iba a tener que convencer a una persona, no iba a tener la necesidad de llevarlo a un proceso de escala muy amplio hasta que se convence sola, sino que una persona cuando se da cuenta que tiene un problema y le pones ahí al frente algo que le puede solucionar eso, perfecto, está más receptiva, está mucho más abierta, en principio a escucharte
En segundo, a evaluar. Y en tercero, a arriesgarse tal vez a que eso que le estás mostrando sea una buena oportunidad para él o para toda su familia. Entonces, cuando conectas tu oportunidad con la necesidad de tu prospecto, pasas a ser un vendedor, a ser un solucionador de problemas. Te voy a contar cuál es la forma que encontramos nosotros en el equipo de conectar esa necesidad con nuestra oportunidad. Y básicamente la conexión más importante es a través de un principio de negocios llamado reciprocidad. Tanto como tú me entiendes a mí, yo te entiendo a ti. Y ese principio de reciprocidad siempre tiende a darse cada vez que las personas sienten que tú te pones en sus zapatos y es así como ellos se ponen en los tuyos. No hemos encontrado una mejor manera de cumplir este principio, sino que el basado en contar tu propia historia. Las personas, independientemente de que tengan una marca buena al frente, que tengan un buen plan de pagos al frente, ellos siempre se sienten muy atraídos con personas de similar o igual condición que ellas mismas. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que si una persona está endeudada, posiblemente si le cuentas una experiencia tuya donde tú has estado endeudado y gracias al negocio has podido solucionar eso, esa conexión sea probablemente más importante que todo lo que le puedas decir en una presentación. Si esa persona que tienes al frente no tiene tiempo para estar con su hijo y tú dentro de tu historia personal has emprendido este proyecto de negocios justo para eso, para tener más tiempo con tu hijo, esa conexión genera algo grande. Si la persona que tienes al frente no ha podido viajar durante mucho tiempo por X razones, que es algo que le apasiona y tú gracias al proyecto de negocios has podido viajar, entonces esa conexión va a ser la más importante. De allí viene el cuando conectas tu oportunidad con la necesidad de tu prospecto, pasas de ser un vendedor a ser un solucionador de problemas. Contar tu historia es lo que básicamente va a hacer que la persona entienda que aquí puede tener una oportunidad. Esto genera en la mente de las personas un llamado, me pongo en tu lugar al 100%. Eso significa para ellos. Tu historia es lo que básicamente va a hacer que la persona se sienta identificada con esa necesidad y vean esto en lo que estamos haciendo en el proyecto una solución real. Te voy a contar algunas partes de lo que tiene que tener tu historia para que sea una historia real, para que sea una historia con un camino correcto para que llegues a donde quieres llegar y empieces por donde tienes que empezar. La historia realmente consta de 4 partes. Número 1, tus antecedentes. Tienes que saber llegar a la persona contándole lo real, contándole quién eres tú y de dónde estás viniendo. Por ejemplo, yo soy ingeniero civil de profesión, tengo 27 años de edad, tengo un hijo de 5 años. Ese es un antecedente. Si yo tengo al frente una persona que tiene hijos, probablemente vamos a empezar a empatizar. No lo sé, si tú de repente eres deportista, es importante que menciones eso. Si tienes años trabajando como educador o educadora, es importante que menciones eso. Tus antecedentes, que sepan las personas de dónde vienes, es un aspecto muy importante dentro de los primeros pasos en los que aprendes a contar tu historia. El segundo paso, en realidad, la segunda parte de contar tu historia correctamente es lo que no te gustaba de tus antecedentes. En mi caso, yo soy ingeniero civil de profesión, como te conté, llevaba algunos años trabajando de manera tradicional en megaproyectos y lo que no me gustaba eran 2 cosas. Número 1, no tenía tiempo para ver a mi familia porque mi sistema de trabajo era de 21 días en obra y 7 días descansando. Lo que menos me gustaba y emocionalmente me causaba daño era no poder estar junto a mi hijo en sus momentos más importantes. Y número 2, odiaba estar endeudado. Estaba endeudado, tenía una deuda muy grande y todo lo que yo ganaba todos los meses era para pagar la deuda. Y era eso algo que a mí me hacía sentir muy frustrado. La tercera parte de una buena historia es cómo llegó Fusion a tu vida. Y eso lo puedes contar, creo, en unos segundos nada más. En mi caso, Fusion llega a mi vida
gracias a un amigo de la universidad que me presenta el proyecto de negocios y decide ver en mí una persona que lo podía hacer también. Y el punto número 4 es cómo te sientes respecto a tu futuro. Yo hoy me siento estable, me siento seguro, siento que estoy en un lugar donde puedo construir un negocio a largo plazo. En este punto número 4, porque hay ciertas veces que las personas dicen, no tengo una historia para contar en Fusion porque soy nuevo. Si eres una persona que tiene muy poco tiempo y aún no tiene los resultados que quiere, probablemente puedas empezar a contar cómo es que te ves en un tiempo determinado. Me veo pagando mis deudas con este negocio, si es que tus antecedentes vienen de allí. Me veo teniendo más tiempo con mi familia, si es que tus antecedentes vienen de por allí. Me veo dedicándome y haciendo algo a lo que me gusta y dejando de depender de un trabajo tradicional, si es que tus antecedentes provienen de allí. Pero si tienen resultados, probablemente el punto número 4 va ligado también a tus resultados. Gracias a este proyecto de negocios que tomé la decisión hace un promedio de 4 años, gané un bono viaje todo pagado a Aruba, que es en mi caso, y he podido construir un ingreso residual importante. Hoy tengo organizaciones en algunos países y tengo tiempo para pasarlo con mi hijo. Yo veo que este negocio puede seguir creciendo, podemos seguir llegando a otros países y ayudando a más personas a que cambien la realidad como yo en su momento cambié la mía. Se acabó. Esos 4 puntos hacen que tu historia sea una historia bien esquematizada, sea una historia real, una historia coherente, una historia concreta, una historia con sentido, una historia donde hayas pasado por ciertos caminos que han venido a explicarles de manera indirecta a las personas quién eres tú y por qué estás aquí en este proyecto de negocios. Esta historia la puedes contar en 3 minutos, la puedes contar en 10 minutos, la puedes contar en 15 minutos, como la puedes contar en un evento grande en 40, 45 minutos. La historia siempre va a tener el mismo sentido, el mismo camino. Entonces, yo te voy a contar hoy mi ejemplo personal de cómo sería mi historia rápidamente cumpliendo estos 4 aspectos. Mi nombre es Pablo Tipacti, tengo 27 años de edad, soy ingeniero civil de profesión, tengo un hijo de 5 años, soy padre de familia y lo que no me gustaba de lo que hacía antes era que no tenía tiempo para estar con mi familia. Tenía un sistema de trabajo de 21 días en el proyecto, 7 días descansando y emocionalmente me chocaba bastante perderme los momentos más importantes de mi hijo. Y número 2, estaba harto porque todo lo que ganaba todos los meses era para pagar mis deudas. Un amigo me presentó este proyecto de negocios hace algún tiempo y yo tomé la decisión de confiar en él y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Gracias a esto he tomado la decisión de hacer Fusion hace 4 años, me dedico y vivo de esto hoy en día. En mis primeros 6 meses gané un viaje todo pagado a Aruba, nunca antes había salido del país. Hemos logrado construir organizaciones grandes a nivel de algunos países a los que ya hemos llegado y hoy, gracias a este proyecto de negocios, tengo tiempo para disfrutar a mi hijo y veo que en verdad este es un proyecto de negocios que puede llegar a más personas. Veo equipos consolidados también en otros países que hoy recién están comenzando, tal como lo hemos hecho en nuestro propio país. Y listo. Ese es el relato más, tal vez, importante antes de hacer una presentación de negocios. Si yo he logrado conectar con mi experiencia lo que otra persona está pasando en su propia vida, probablemente todo lo que venga después va a ser simplemente un reforzamiento a lo que yo ya le conté antes. Ahora, de estos 4 puntos, ¿cuál crees tú que es el más importante de todos? ¿Cuál es el que crees tú te debes esmerar? Para hacerlo un poco más rápido, te lo voy a contar de manera directa. El segundo punto es el punto donde siempre se genera la empatía. Los antecedentes de dónde vienes, claro, se pueden sentir identificados. El punto número 3, también. El punto número 4, cada uno tiene diferente visión de las cosas. Pero el punto número 2 es el mayor empatizador que puede existir. Los dolores que pueda tener la persona contados por otra al frente y diciéndole que tú habías pasado por eso y gracias a esto lo has superado, es probablemente la conexión más importante que puedas tener con tu prospecto antes de presentar el proyecto de negocios. Entonces, si tú sabes
que tu prospecto está endeudado, tal vez quieras contarle una historia de cómo resolviste tus deudas con Fusion, o cómo tienes proyectada resolver tus deudas en Fusion, o contarle que por estar endeudado es que has tomado la decisión de iniciar Fusion. Si tu prospecto no tiene tiempo para estar con su familia, probablemente tu historia quieras contarla, si así tienes que contar, que empezaste Fusion porque te diste cuenta que estabas perdiendo mucho más tiempo en el trabajo que pasándolo con tu familia y encontraste en este vehículo una forma de solucionar esto. Te das cuenta cómo puedes básicamente generar una relación rápida, sincera, continua con la persona que tienes al frente. Después todo lo que venga es y será siempre un complemento grande. Entonces, dicho esto, te tengo que contar que tu historia es la puerta de entrada al corazón de tu invitado. Cuéntale tus dolores, cuéntale tus problemas y si sienten una identificación, créeme que tienes a una persona bastante dispuesta en realidad al frente para poder asimilar toda la información que quieras entregarle. También es tu mejor herramienta para rebatir objeciones. Cuando las personas te dan alguna objeción, como por ejemplo, no tengo dinero ahora para arrancar, como por ejemplo, no tengo tiempo ahora para arrancar, como por ejemplo, no sé vender, no esto, no el otro, básicamente las personas están proyectando un miedo que tienen. Y el miedo se combate básicamente con que ellos conozcan que tú también podrías haberlo tenido y aún así hiciste tal cosa y saliste adelante. Entonces, tu historia también te sirve como herramienta para rebatir esas objeciones. No creo en el cerrar a las personas, no creo en convencer a las personas del por qué lo deberían hacer. Creo en inspirar a las personas a que pasen esos miedos. Y esa inspiración viene de tu propia historia. Por ejemplo, si a mí me dicen no sé vender, lo primero que yo hago es escuchar a la persona. Porque usualmente uno de los más grandes errores que hemos cometido al principio de todo esto es que estábamos listos para escuchar a la persona y de manera inmediata irnos como un tiburón a rebatir esas objeciones. Pero lo más importante es que escuches. Recuerda, 2 orejas, 1 boca. Escuchamos el doble de lo que hablamos. Eso quiere decir que la persona primero nos cuenta cuál cree él o ella que es su primera dificultad. El paso número 2 es que yo me identifique. Es decir, te entiendo. A mí también me ha pasado, si es que te ha llegado a pasar. Si es que no te ha llegado a pasar a ti, probablemente conozcas a una persona que sí le ha pasado. Te entiendo. Tengo una socia en mi negocio que ha pasado por lo mismo que tú has pasado. Punto número 3, cuenta tu historia o la historia de la persona que conozcas que haya pasado por algo similar. Si fuese en mi caso, yo le diría, te entiendo, sé lo que sientes, porque te cuento que al principio de este proyecto de negocios yo pasé por lo mismo. ¿Mm? Si la persona me está diciendo que cree que no sabe vender, yo automáticamente le diría, yo tampoco sabía vender. De hecho, tenía un mal concepto sobre las ventas. Y luego pasas al punto número 4. Si yo, de la misma forma como yo lo hice, tú estarías dispuesto a dar el siguiente paso conmigo. Esta es la parte técnica, pero básicamente tienes que rellenarlo con lo que tú crees que es la parte importante de tu identificación. Si yo te enseñara a vender de la misma forma como yo lo hice, ¿tú estarías dispuesto a dar el siguiente paso conmigo? ¿Mm? Imagínate que la persona te diga, no lo sé, no tengo el dinero. Bien, te entiendo, sé cómo te sientes. Quiero que sepas que al principio yo estaba endeudado, ¿recuerdas que te dije? Entonces dinero era lo último que tenía para invertir en un proyecto de negocios, pero me di cuenta que si yo no tomaba la decisión de salir de esas deudas, ¿cuándo lo iba a hacer? Si yo te muestro cómo es que conseguí el dinero para emprender este proyecto de negocios de la misma forma como yo lo hice, ¿tú estarías dispuesto a dar el siguiente paso conmigo? Entonces, esto básicamente es la esquematización de cómo yo con mi propia historia o con el testimonio de otra persona puedo ayudarle a resolver a la persona lo que él cree que pueda ser una barrera para que pueda tomar la decisión de emprender el negocio. Ahora, es de hecho tu mejor herramienta
para tener presentaciones más efectivas, por las conexiones, para tener socios duplicados. Probablemente yo no tenga la mejor organización presentando el negocio, pero puedes tener la mejor organización contando siempre su historia, tanto del negocio como de sus productos. Conocer personas todos los días. Puede que yo esté en un colectivo y empiece a hablar con la persona que tengo al costado y le pregunte por él o ella, y usualmente las personas tienden a decirte, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué estás haciendo? Yo tranquilamente, en 2 minutos y medio, con mi historia ya aprendida, esta persona puede conocerme y básicamente, si se da cuenta que estoy en un proyecto de negocios, que lo empecé porque no tenía tiempo con mi hijo, muy probablemente me va a preguntar ¿y de qué trata? Así que también existe una herramienta que es tu historia, basada en una herramienta de prospección para que las personas te pregunten de qué trata lo que estás haciendo. Y finalmente también te sirve para colocar productos, porque la misma historia con la misma estructura me puede permitir a mí hablar sobre mi experiencia respecto a un producto. Puede decir algo así, y lo que a mí no me gustaba era que me sentía mal, sentía una autoestima muy baja, no me quedaba bien mi ropa y me cansaba mucho para hacer los ejercicios, y eso era algo que a mí me hacía sentir muy fastidioso. Un amigo me presenta este producto, yo la verdad que decido confiar, y gracias a eso lo que he tenido es que he bajado casi 5 kilos en 14 días y hoy tengo una vida mucho más saludable. Hoy tomo los productos por placer, algunas otras líneas y mi familia también. Lo más probable es que en ese momento las personas te vayan a preguntar, ¿y cómo es ese producto? ¿Dónde lo encuentro? ¿Te das cuenta cómo es que tu historia puede ayudarte en realidad en cualquier ámbito del negocio o tal vez de la vida? Siempre muestro esta lámina cuando le digo a las personas, es tu historia más play y pausa. Tu historia más una herramienta. A eso se refiere play y pausa. Tu historia más un video que tengas en Aware donde están todas las herramientas que necesitas. Paulo, no sé cómo empezar este negocio, tengo dudas de cómo funciona el sistema, te entiendo, sé cómo te sientes, tu historia y te voy a alcanzar una información para que revises y te des cuenta lo fácil que es hacer este negocio. Entonces, tu historia más alguna herramienta que vas a encontrar en Aware. Listo, amigos, quiero terminar esta capacitación diciéndoles esta frase que me encanta. Hay muchos corazones que aún no encienden porque están esperando que toques su puerta y les cuentes tu historia. Atrévete. Es todo conmigo y lo más importante, a ponerlo en práctica y a enseñarle a la mayor cantidad de personas posible. Somos Imperio X y estamos aquí para crecer. Chao.